Nosotros somos el equipo 7 y hablaremos de la industria maderera y su impacto en el medio ambiente. El equipo está conformado por Ana, Loreta, Roberto y Karina. La industria maderera, como todas las industrias en el mundo, tiene la característica de generar grandes volúmenes de residuos durante el proceso de la explotación y elaboración de la misma. Por esto, se hablará del impacto que tiene la industria maderera en el medio ambiente, así como en cada capa que compone el planeta Tierra, la hidrosfera, la atmósfera y el medio edáfico. Para el proceso de generación de madera, existen fases que contaminan específicamente a cada capa, como la poda y la corteza. En este proceso se generan residuos sólidos que afectan al medio edáfico y a la hidrosfera, ya que la mayoría de las veces estos residuos no tienen una disposición óptima, y el uso de disolventes orgánicos volátiles, como adhesivos, barnices y pinturas, genera una descomposición y desequilibrio en la atmósfera. A continuación, veremos un pequeño diagrama del proceso de la transformación de la madera. Primero, la madera se tala, después se poda, después se transporta para pasar al proceso de descorteza. Asimismo, se pasa por el aserrío de trozos, se selecciona y se clasifica. Después, se le añade los barnices, pinturas y adhesivos para la protección y por último, se deja secando. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la contaminación de la atmósfera. Tenemos el impacto en la atmósfera, que son las emisiones de polvo y emisiones de gases. Lo que producimos pues es el acerrín y eso genera pues emisiones de polvo. Y lo que usamos más que nada en el proceso, en la plantación, son las emisiones, genera emisiones de gases y utilizamos el barniz, pintura, aceites, pesticidas y fertilizantes. Después, ya con esta información, creamos una tabla de contaminantes y sus efectos y tenemos que el acerrín pues claramente genera una contaminación porque esto está en el aire y pues genera un polvo y esto puede crear muchos riesgos a la salud como el asma porque pues entra por las vías respiratorias más que nada. Tenemos pinturas, barnices, aceites que esto altera la función fotosintética de las plantas y todo. Después también tenemos el aumento de calor o la sequía, la temperatura pues aumenta. Después tenemos pues más que nada que generar gases de efecto invernadero y tenemos los pesticidas después que es transferencia de radiación y formación de ozono troposférico por la disminución de, del de la capa de ozono. También tenemos los fertilizantes que igual generan gases de efecto invernadero, que esto más que nada es exceso de óxido nitroso. También contribuye la lluvia ácida y desbalance de oxígeno. Bueno, sigue la contaminación en la hidrosfera y el impacto en la hidrosfera se puede ver en la contaminación de aguas subterráneas y en la contaminación de aguas superficiales. En la primera, pues se debe a una gestión de residuos no adecuada de acerrín, barnices, pinturas y aceites. En la contaminación de aguas superficiales se ve por el esparcimiento de fertilizantes inorgánicos y pesticidas a posibles campos de cultivo de la madera. Y pues aquí están sus contaminantes y sus efectos. El acerrín cambia de color y olor del agua. El acerrín posee una característica que es que puede absorber los microorganismos cerca de él. Entonces estos microorganismos pueden esparcir otros contaminantes o enfermedades. Los barnices y pinturas al contacto con el agua eleva la demanda química de oxígeno y esta demanda química de oxígeno ocasiona daños a los organismos vivos. Los aceites en el agua absorben la radiación del sol que va directamente a las plantas acuáticas, afectando la fotosíntesis. Estos aceites también elevan la demanda química de oxígeno. Los pesticidas ocasionan bioacumulación. Esta bioacumulación provoca un desbalance en los ecosistemas. Los fertilizantes inorgánicos producen un exceso de nitrato y fosfato. El fósforo sirve de alimento para las algas, ocasionando que las algas se reproduzcan.
y estas algas consumen grandes cantidades de oxígeno, ocasionando un desbalance de oxígeno. El exceso de nitrato ocasiona una eutrofización y las fertilizantes como la urea contribuyen a la lluvia ácida porque liberan amoníaco. Estos fertilizantes inorgánicos también son bioacumulables. Adentrándonos en la contaminación del medio edáfico, desde el inicio, con la tala de árboles, sin una eficiente reforestación, causa la desertificación y la degradación del suelo, ocasionando tierras poco fértiles o no productivas. En el cambio de uso de suelo, este se origina cuando se elimina la cobertura forestal para la implementación de la construcción de los caminos. Durante la extracción de trozas, el uso de maquinaria de arrastre en niveles intensos ocasiona la alteración y la compactación del suelo, generando así el aumento en el potencial de erosión, retrasando como consecuencia el crecimiento y la regeneración de árboles. Respecto a los residuos sólidos, el acerrín es uno de los principales residuos que se generan desde el procesamiento de la madera. El problema con el acerrín surge de que este tiene una resistencia a degradarse, por lo cual su acumulación en condiciones no controladas representa la propagación de hongos xilófagos. Para poder eliminar estos hongos se emplean fungicidas, el cual son compuestos por carbonato de cobre y óxido de cobre. En el suelo, el fungicida permanece absorbido por las partículas edáficas. Esto afecta a los microorganismos presentes del suelo, disminuyendo la actividad de las enzimas del suelo, y esto también influye en los procesos de mineralización de la materia orgánica, la nitrificación y la amonificación. En el caso de los fertilizantes, esto puede ocasionar la acidificación del suelo si no se realiza un cubrimiento con tierra para que este fertilizante pueda llegar hacia las raíces del árbol. De lo contrario, se puede perder estos nutrientes por la erosión, volatilización y pues no pueden disolverse por la cuestión de que no hay una suficiente humedad. La industria maderera genera subproductos y residuos que provocan problemas al medio ambiente. Esto causa un desequilibrio en la composición y estructura de cada capa del planeta. Cabe citar que esto puede ser por emisiones de gases que afectan a la atmósfera, compuestos y sustancias líquidas que son desechados a cuerpos de agua, y la generación de residuos sólidos que dañan al suelo. La mayoría de estos problemas se derivan de los residuos resultantes de la producción de la madera, astillas o acerrín en la operación de transformación, desechos de pesticidas y fertilizantes en el cultivo de los árboles, emisiones de aerosoles, pinturas y barnices utilizados para el tratado y protección de la madera. Sin embargo, también podemos generar soluciones para estabilizar el equilibrio de cada capa, así como un proceso para el tratamiento de remediación de aguas y uso de suelos. Estas son las referencias utilizadas para el proyecto